Mi ex esposa vendió la mansión de 800,000 mientras yo viajaba porque le correspondía. No sabía que la venta era ilegal sin mi firma. El día que la policía llegó a su fiesta. Cuando mi papá murió a finales del año 2022, dejó como parte de la herencia la casa en la que crecí, una propiedad grande en las afueras de Austin que siempre había sido su orgullo. No era una mansión de revista, pero sí una casa enorme, con terreno de sobra, acabados buenos y un valor que rondaba el equivalente a $800,000. Más allá del dinero, significaba años de trabajo de mi papá, horas de arreglos que hizo él mismo, tardes en las que me enseñó a usar herramientas, y un montón de recuerdos que honestamente pensé conservar para siempre. Cuando la recibí legalmente a mi nombre, se lo expliqué a mi esposa, Laura, con papeles y todo. Le dije que la casa era solo mía porque así lo estipulaba la herencia y que, aunque estuviéramos casados, eso no cambiaba la propiedad. Ella respondió con esa risa suya que siempre usaba cuando algo no le gustaba y dijo que las cosas en un matrimonio se compartían. Yo no quise armar una discusión, así que lo dejé ahí, pero ya desde ese momento sentí esa incomodidad que uno trata de ignorar para no aceptar que la pareja está perdiendo el rumbo. Durante los siguientes meses, la casa se convirtió en un punto constante de discusión. Laura insistía en que era demasiado grande para que yo la usara solo para recuerdos, decía que deberíamos venderla para financiar un negocio que llevaba años soñando pero que nunca aterrizaba, y cada vez que yo decía que no, empezaban otra vez sus comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo era un egoísta que no entendía la importancia de construir un patrimonio en conjunto. Yo ya estaba cansado del tema, pero estaba seguro de que esa casa no se tocaba. Mi papá acababa de morir, yo seguía lidiando con eso, y para mí era un límite que no pensaba negociar. El problema es que Laura nunca aceptó un no como respuesta, solo se quedaba callada mientras seguía dándole vueltas en la cabeza a lo que quería conseguir. A comienzos del año siguiente tuve que viajar por trabajo por casi un mes. Suelo viajar con frecuencia, y normalmente todo marcha sin mayor problema, pero esta vez noté algo raro desde el día en que me fui, aunque no supe explicarlo en ese momento. Laura estaba demasiado amable, demasiado tranquila, demasiado dispuesta a ayudarme a hacer maletas, como si ya hubiera tomado una decisión y yo fuera el último en enterarme. La primera semana del viaje estuvo normal, hablábamos lo suficiente y no noté ningún comportamiento extraño. La segunda semana empezó a contestar menos, y hacia la tercera apenas respondía mensajes, aunque las pocas veces que lo hacía ponía excusas muy rápidas y evitaba cualquier tipo de detalle. Yo pensé que simplemente estaba ocupada, pero no tenía forma de imaginar lo que de verdad estaba pasando. Regresé a Austin una tarde de mediados de primavera y fui directo a la casa heredada porque necesitaba recoger unos documentos que había guardado ahí. Cuando llegué encontré a un hombre que no había visto en mi vida cortando el césped como si fuera el dueño del lugar. Al principio pensé que era algún trabajador que Laura contrató para hacer mantenimiento, pero cuando le pregunté quién era, dijo con total naturalidad que era el nuevo propietario y que el agente inmobiliario le había dicho que yo ya no aparecía en nada porque había aprobado la venta. Me quedé congelado. Creí que estaba confundido, pero me enseñó un contrato completo donde aparecía mi nombre y una firma que se supone era la mía. Y ahí fue cuando sentí una mezcla de rabia, incredulidad y esa sensación tan jodida de que la persona con la que uno duerme puede hacer cosas que uno jamás imagina. Llamé a Laura una y otra vez y no respondió. Llamé al agente inmobiliario y tampoco. Llamé entonces a mi abogado, quien me dijo de inmediato que no firmara nada, que no reconociera ningún acuerdo y que bajo ninguna circunstancia confrontara a Laura en persona sin asesoría legal. Aunque estaba completamente fuera de mí, seguí su consejo. Al revisar los documentos, se confirmó lo que yo ya había visto, la firma era falsificada de una manera burda. Para colmo, el precio por el que vendió la casa apenas llegaba a una cantidad muy por debajo de su valor real, así que además de cometer fraude, la muy imbécil prácticamente había regalado la casa que mi papá restauró durante décadas. Cuando logré que Laura contestara una llamada, lo primero que dijo fue que no hiciera un escándalo innecesario, que la venta era lo más lógico para nuestro futuro y que yo no la estaba usando, así que no veía el problema. Todavía tuve que escucharla decir que ella no había hecho nada malo porque, según su razonamiento, en un matrimonio no existen propiedades individuales y todo es de los dos. Cuando le dije que había cometido un delito al falsificar mi firma, respondió como si yo estuviera exagerando, diciendo que nadie iba a meter a la cárcel a una esposa por vender lo que ya era suyo también.
Me quedé con el teléfono en la mano escuchándola justificarse mientras yo sentía un odio seco que nunca había sentido antes. No solo había cruzado un límite, había destruido algo que no era reemplazable y lo hizo con una seguridad absoluta de que yo no tendría el valor de enfrentarla legalmente. Y lo que más me jodió fue enterarme, por comentarios del propio comprador, que mientras yo intentaba regresar a la ciudad, Laura estaba celebrando una fiesta en una casa rentada para celebrar el nuevo comienzo que la venta representaba. Yo estaba lidiando con el duelo de mi papá, con el cansancio del viaje, con la traición de mi pareja, y ella estaba brindando con gente que ni siquiera conozco, creyendo que me iba a doblar como si esto fuera una pelea doméstica más. Ese día decidí que no iba a dejar pasar nada, ni una sola cosa, y que si ella estaba tan segura de que no pasaría nada por falsificar mi firma, entonces iba a averiguarlo por la vía más dolorosa posible. Actualización 1. No fue hasta una semana después cuando empecé a ver que todo lo que había pasado no era una mala broma, ni una confusión temporal. Mi abogado, un tipo serio con años de experiencia, me empezó a decir que la situación estaba peor de lo que imaginaba. El fraude inmobiliario no era un simple desacuerdo entre pareja, ni un tema de confianza rota. Lo que Laura había hecho no solo era ilegal, sino que también me ponía en una posición vulnerable en cuanto a mi futuro. Había falsificado mi firma, había vendido algo que no le pertenecía y lo peor, había creado un precedente legal en el que, en teoría, yo podría perder todo si no actuaba con rapidez. Estaba claro que no podía darle el lujo de que se saliera con la suya, no solo por el dinero, sino por el principio de todo. Los días siguientes fueron un caos. Lo primero que hice fue contactarme con el comprador, Rick. Recuerdo que su tono al principio fue como de alguien completamente confundido, como si no entendiera lo que había pasado. Me pidió disculpas un par de veces, me explicó que él había ido al notario, que vio los documentos firmados, y que confiaba en el agente inmobiliario que había gestionado la venta. Yo, por supuesto, le dije que lo entendía, aunque en el fondo me sentía mal por él. Al fin y al cabo, era él quien estaba también involucrado en algo que claramente no era su culpa. El problema era que ahora ya nada de eso importaba. La venta era nula, y la casa, que Laura le había prometido como un nuevo hogar, no era realmente suya. Después de hablar con Rick, lo siguiente fue denunciar a Laura, aunque eso me costó dar el paso. Me sentía sucio solo de pensarlo. No quería que nadie pensara que era un villano, pero había cruzado una línea que no podía ignorar. Fue entonces cuando decidí que no podía quedarme callado. Llamé a la policía, no por venganza, sino porque en ese momento entendí que, aunque la situación fuera dolorosa, necesitaba una resolución firme. No quería que Laura pensara que todo esto se resolvería con una charla. Sabía que la ley estaba de mi lado y que no podía quedarme con los brazos cruzados. No pasaron ni 30 minutos cuando los oficiales me llamaron. Estaban dispuestos a venir a tomar la denuncia. Me dijeron que la situación se podría tratar como un fraude inmobiliario y que, si se probaba la falsificación, las consecuencias podrían ser serias para ella. Durante esos minutos de espera, no paraba de darle vueltas a la situación. Pensaba en la casa, en lo que representaba para mí, en lo que había sido nuestra vida juntos. Pero más que nada, pensaba en Laura, en cómo alguien con quien compartí tantos años podía hacerme esto. Me sentía incapaz de procesarlo, porque no era solo una traición económica, era una traición emocional y moral. Y lo peor era que parecía que ella lo veía como algo insignificante, como una solución fácil a lo que ella consideraba una injusticia. Esa noche, sin embargo, fue peor que cualquier otra. El teléfono no dejaba de sonar, pero no contesté ninguna llamada. No quería escuchar más excusas ni más justificaciones. Lo que me decía me estaba matando por dentro. No podía soportar la idea de que la persona con la que había compartido tanto ahora trataba de deshacer mi vida por completo. Me quedé en la casa, esperando que la policía llegara para poner todo en su lugar. Pero la sensación de impotencia era enorme. Cada segundo que pasaba, me sentía más pequeño, más derrotado. Cuando por fin llegaron, los agentes no tardaron mucho en hacerme las preguntas que ya esperaba. Necesitaban saber los detalles, si había pruebas de la falsificación, si podía demostrar que había sido yo quien había sido afectado directamente, si había testigos de lo sucedido. Tenía todo listo. Los contratos originales, los correos electrónicos, los mensajes de texto de Laura diciéndome que ella había vendido la propiedad porque ya no la usábamos y que era lo que nos convenía a los dos. Nada de eso era cierto, pero las pruebas eran claras. Les entregué todo,
incluyendo el video de las cámaras de seguridad donde se veía a Laura hablando con el agente inmobiliario y firmando, en lo que parecía una operación perfectamente orquestada. Lo que no me esperaba era que la policía fuera tan rápida. En menos de 3 horas, tenían toda la información que necesitaban. Me dijeron que irían directamente a la casa de empeño donde Laura había vendido la propiedad. La policía no solo estaba investigando el fraude, sino también cómo el agente inmobiliario había participado en la venta de una propiedad sin la debida autorización. A todo esto, yo estaba en shock. Había comenzado con una denuncia de fraude, pero eso ahora se estaba transformando en una investigación mayor que incluía a más personas. El agente y Laura no solo habían violado mis derechos, sino que habían manipulado un sistema de confianza que, en mi caso, se extendía desde los contratos hasta los acuerdos legales. Al día siguiente, ya no pude seguir más con la idea de callarme. Sabía que la situación no se resolvería de inmediato, pero al menos tenía claro que, si Laura pensaba que todo esto se resolvería con una disculpa o un par de lágrimas, se equivocaba. Ya había llegado demasiado lejos. Recibí una llamada de ella mientras estaba con mi abogado. Intentó explicarme que lo había hecho por nosotros, que nunca fue su intención lastimarme, que todo se lo había hecho por el bien de nuestra familia. A lo que yo respondí que no tenía nada que ver con el bien de nuestra familia, que todo lo que había hecho había sido para su propio beneficio y que ahora iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. El teléfono se quedó en silencio por unos segundos hasta que Laura comenzó a llorar. Sabía que no podía caer en esa manipulación, y lo que menos quería era ver su rostro lloroso, tratando de encontrar una salida fácil. No la dejé hablar mucho más, porque en ese momento entendí que todo lo que había hecho hasta ahora, toda la paciencia que había tenido, había sido un error. Ya no quería escuchar más excusas ni más razones. La mujer con la que compartí tantos años no existía más. Había dejado de ser la persona con la que soñé hacer una vida para convertirse en alguien que estaba dispuesta a destruirlo todo por obtener algo que no le pertenecía. Pasaron un par de días, y la policía finalmente localizó a Laura en su fiesta, un evento que había organizado para celebrar el dinero que había ganado por vender mi propiedad. El comprador nunca se enteró del verdadero trasfondo de todo esto, pero sí estaba dispuesto a dar testimonio de todo lo que había sucedido. Laura, por su parte, siguió negando hasta el último momento que había cometido un delito, hasta que los agentes le mostraron las pruebas en su cara. Fue ahí cuando su tono cambió y por fin entendió que todo lo que había hecho no solo era inmoral, sino también ilegal. Lo que vino después fue aún más inesperado. La policía la arrestó en medio de su fiesta, con todos los amigos que ella había invitado observando en silencio. Cuando la subieron a la patrulla, intentó hacer una escena, pero ya no me importaba. Ya no era la mujer que conocí, era una persona completamente diferente. Y lo peor de todo es que, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre de una mentira que llevaba arrastrando por años. Cuando la vi entrar en la patrulla, no sentí ni un ápice de lástima. Sentí paz. Por fin, la venganza estaba servida. Actualización 2. Un par de semanas después del arresto de Laura, cuando la tormenta inicial empezó a calmar un poco y las llamadas constantes de la policía, los abogados y los investigadores dejaron de caer con tanta frecuencia, me encontré por primera vez con un espacio para procesar todo. No era un descanso real, más bien un intervalo forzado entre un trámite y el siguiente, pero fue suficiente para que empezara a notar detalles que antes, en pleno caos, habían pasado desapercibidos. La casa seguía siendo un punto de conflicto porque, aunque legalmente la venta era nula, todavía había que limpiar el desastre que Laura había dejado en su intento de pasar por encima de todo. Eso incluía no solo la anulación formal del traspaso, sino también conversaciones con el comprador, con el agente inmobiliario e incluso con el propio condado para revertir registros. Era un proceso lento, más burocrático de lo que imaginaba, pero cada paso era necesario para recuperar completamente lo que ella intentó robar. Durante esos días, Rick, el comprador, comenzó a aparecer más en la conversación. Al principio yo había pensado en él como un tercero desafortunado, alguien que simplemente cayó en medio de un fraude sin tener idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, mientras avanzábamos en la investigación, me di cuenta de que su testimonio y su disposición para colaborar estaban siendo más valiosos de lo que imaginé. Nuestro primer encuentro fue a través de los abogados. Yo no sabía qué esperar porque aún sentía una mezcla rara de culpa, molestia, cansancio y un ligero resentimiento hacia todos los implicados, incluso si no tenían la culpa directa.
Cuando por fin lo conocí en persona, me sorprendió lo genuinamente confundido que se veía al hablar del asunto. Me dijo con un tono casi avergonzado que él realmente pensó que todo era legítimo, que jamás imaginó que una esposa pudiera hacer algo tan descarado como falsificar la firma del marido y vender una propiedad de ese tamaño sin autorización. Esa conversación fue larga. Terminamos hablando no solo del fraude, sino incluso de cosas más personales, como la muerte de mi padre, lo que significaba esa casa para mí, y como él también había perdido a su padre no hacía mucho, lo que le hizo entender de inmediato por qué me estaba aferrando tanto a la propiedad. En un momento me dijo que, si hubiera sabido siquiera un 1% de lo que había detrás, jamás habría aceptado seguir adelante con la compra. Incluso comentó que durante la visita a la propiedad algo en Laura le pareció raro, un comportamiento excesivamente confiado, como si estuviera entregando algo que no era suyo pero se obligaba a creerse ese cuento. En ese momento entendí que él también había sido engañado, y que era absurdo responsabilizarlo de algo que él no tenía cómo saber. No era parte de la venganza ni de mi conflicto, sino simplemente otra víctima. Aún así, lo que más me llamó la atención fue cuando me dijo que estaba dispuesto a testificar sin importar lo que implicara. Me explicó que no quería que su nombre quedara asociado a un fraude inmobiliario, pero más allá de eso, que le parecía moralmente necesario aclarar ante la ley que Laura había actuado con total mala fe. Yo pensé que tal vez lo decía por cortesía, pero luego su abogado confirmó que él realmente estaba dispuesto a seguir adelante aunque implicara pasar horas en tribunales. En ese momento lo único que pensé fue que, por primera vez desde que empezó todo esto, alguien estaba dispuesto a ponerse de pie conmigo. Y eso significó más de lo que imaginé. Por otro lado, el agente inmobiliario empezó a mostrar señales de preocupación, y no porque le importara lo que había hecho, sino porque ahora estaba siendo investigado. Su actitud cambió completamente. Pasó de ser un tipo arrogante y seguro de sí mismo a alguien que respondía a cada pregunta con miedo evidente. Mi abogado me explicó que, si se demostraba que él sabía que Laura no tenía autoridad para vender la casa, podría perder su licencia y enfrentar cargos también. A medida que avanzaban los días, fue quedando claro que sí lo sabía. No hay forma de que alguien con experiencia en bienes raíces no note algo tan básico como que un cónyuge no puede vender una propiedad privada heredada sin la firma del dueño legítimo. Cuando la policía lo interrogó formalmente, su versión empezó a desmoronarse, y lo único que logró con sus mentiras inconsistentes fue hundirse más. Mientras tanto, Laura seguía en un limbo legal. Estaba detenida, pero su abogado intentaba negociar una reducción de cargos. De vez en cuando yo recibía notificaciones de que ella estaba intentando comunicarse conmigo desde la cárcel del condado, pero nunca acepté ninguna llamada. Mi abogado me advirtió que hablar con ella solo complicaría las cosas, porque era experta manipulando situaciones para ponerse en el papel de víctima. Él fue claro al decirme que si quería mantener la coherencia de todo el proceso, debía cortar todo contacto y dejar que la ley hiciera lo que correspondía. Aún así, a través de terceros, terminé enterándome de lo que decía. Alegaba que yo había exagerado todo, que no pensé en lo que compartíamos, que estaba destruyendo su vida por orgullo, e incluso llegó a decir que yo la había provocado y obligado indirectamente a actuar como actuó. Sabía que era un intento desesperado de controlar la narrativa, pero aún así me impresionó la facilidad con la que podía mentir para salvar su pellejo. Lo que me sorprendió más, sin embargo, no fue lo que ella dijo, sino lo que empezó a decir su familia. Había conocido a sus padres y a sus hermanos durante años, y aunque nunca tuvimos una relación cercana, tampoco imaginé que se pondrían en esa posición tan rápido. Cuando el arresto se hizo público, comenzaron a insinuar que yo siempre fui un hombre frío y calculador, que estaba esperando un error para dejarla, que había usado a Laura como si fuera una empleada y no una esposa. Nadie mencionó que la que falsificó una firma fue ella. Nadie habló de que vendió una propiedad sin derecho alguno. La narrativa de ellos era tan absurda como predecible. Era más fácil echarme la culpa a mí que aceptar que una hija suya era capaz de cometer un delito tan serio. Yo, por mi parte, seguía adelante con los procesos legales. Cada día había algo nuevo que revisar, otro documento que firmar, otro reporte que entregar, otra reunión con abogados. En medio de ese desgaste, Rick volvió a contactarme para preguntarme si podía reunirse conmigo sin abogados presentes, solo para hablar. Acepté con cierta desconfianza, pero resultó ser una de las conversaciones más sensatas que tuve en todo ese tiempo. Me dijo que, aunque perder el acceso a la casa lo tenía frustrado, lo entendía completamente.
Era una situación lamentable para todos, pero él necesitaba dejar claro que no guardaba resentimiento contra mí. Terminamos conversando como dos personas exhaustas que simplemente querían recuperar algo de estabilidad. Con cada día que pasaba, la imagen completa se aclaraba más. Laura había actuado movida por una mezcla de obsesión, resentimiento y una idea retorcida de que la propiedad le correspondía solo por estar casada conmigo. El agente inmobiliario había decidido mirar hacia otro lado porque vio una oportunidad de cerrar una venta jugosa. Y Rick fue el único que, sin deberme nada, estuvo dispuesto a decir la verdad y colaborar en todo lo que hiciera falta. Esa diferencia entre unos y otros me ayudó a darme cuenta de algo profundamente desagradable. Uno puede convivir con una persona durante años y aún así no conocerla realmente, mientras que alguien que aparece de manera inesperada puede mostrar más integridad en 2 semanas que quien ha estado al lado durante la mitad de tu vida. Lo que más me impactó durante todo ese tiempo no fue el acto de fraude en sí, sino cómo cada implicado reveló quién era realmente cuando las cosas se complicaron. El agente inmobiliario se volvió un manojo de excusas, la familia de Laura se convirtió en un coro de negación absoluta, y Laura, desde su celda, siguió repitiendo que nada fue culpa suya. En contraste, Rick mostró una claridad y una disposición que me hicieron ver que el mundo no es completamente una mierda, aunque a veces lo parezca. Si su testimonio lograba dejar sin piso la defensa de Laura, yo por fin podía comenzar a reconstruir no solo el caso, sino también mi vida personal, mis finanzas y mi tranquilidad. Pasar por todo este proceso fue agotador, pero también revelador. Cada avance legal hacía que el caso se fortaleciera aún más. Y aunque faltaba mucho para que la historia terminara, ya había algo distinto en mi interior. Ya no me sentía arrinconado, ni desesperado, ni paralizado por la incredulidad. Ahora comenzaba a entender que, más allá del daño emocional, tenía una oportunidad para recuperar no solo la casa, sino también mi propio rumbo. Y por primera vez desde que mi papá murió, sentí que estaba haciendo algo que él hubiera respetado, defender lo que es mío, sin permitir que nadie me lo arrebate bajo pretextos vacíos o sentimentalismos falsos. Estaba listo para seguir hasta el final, y esta vez no había nada que Laura pudiera hacer para detenerlo. Actualización final. Unos 3 meses después de todo aquel caos inicial, cuando ya había pasado por audiencias preliminares, reuniones interminables con mi abogado y una cantidad ridícula de papeleo, por fin comenzó a sentirse que el caso avanzaba hacia una resolución concreta. No era una sensación de alivio inmediato, sino más bien una claridad que surgió después de tanto tiempo navegando entre incertidumbres. Durante ese periodo, estuve entrando y saliendo del tribunal con más frecuencia de la que quisiera admitir, cada vez escuchando declaraciones, revisando documentos, corrigiendo errores que ni siquiera sabía que podían existir en registros oficiales y sosteniendo la compostura frente a un sistema que, aunque funciona, avanza más lento de lo que uno espera cuando está en medio de una situación personal tan desgastante. A pesar de la fatiga acumulada, había algo dentro de mí que seguía sosteniéndose con firmeza, la convicción de que todo esto debía llegar hasta el final, sin concesiones. La primera señal de que las cosas empezaban a definirse apareció cuando el juez autorizó formalmente la anulación de la venta. El proceso para revertirla no fue tan rápido como sonaba al decirlo en voz alta, porque implicaba coordinar con el condado, con la Oficina de Registros Públicos y con el abogado de Rick para asegurarse de que no quedara ninguna marca sobre la propiedad que pudiera perjudicar futuras transacciones o poner en duda mi derecho sobre ella. Pero al menos era un paso firme, uno de esos que te hacen sentir que no estás estancado en el mismo círculo. La casa volvió a estar registrada únicamente a mi nombre, como lo había estado desde que la heredé, y aunque todavía no podía habitarla tranquilamente por la cantidad de trámites pendientes, representó un pequeño triunfo en medio de tanto desgaste emocional. Al mismo tiempo, la situación de Laura se fue complicando. Dado que el agente inmobiliario decidió colaborar con la fiscalía, su declaración terminó hundiéndola más. Él afirmó que ella sabía perfectamente que estaba actuando de forma ilegal, que cuando él le preguntó sobre la firma faltante, le respondió que yo estaba de viaje pero que había autorizado todo verbalmente, y que después de eso jamás volvió a mencionar mi nombre en un contexto que sonara remotamente legítimo. Aquello, combinado con la evidencia de la falsificación, convirtió su defensa en un intento desesperado por negar lo evidente. Su abogado trató de argumentar que ella actuó en un estado de estrés emocional, que creía de buena fe que le correspondía decidir sobre la propiedad y que no tenía intención de perjudicarme. Nada de eso se sostenía,
no solo por los documentos falsificados, sino también por los mensajes que ella misma me había enviado donde decía que la venta nos convenía y que yo no tenía por qué molestarme. Esos mensajes se convirtieron en combustible para reforzar la acusación, no porque contuvieran amenazas, sino porque revelaban lo consciente que era de sus acciones. Hubo una audiencia especialmente larga en la que escuché a la fiscal describir cada paso que Laura tomó para consumar el fraude. Fue una de las experiencias más extrañas que he vivido, porque escuchar la cronología narrada así, con tanta precisión y sin espacio para matices emocionales, me confrontó con el hecho de que no había interpretación posible donde ella quedara como una persona confundida o ingenua. No lo hizo por necesidad, ni por ignorancia, ni por desesperación. Lo hizo porque creyó que podía hacerlo, porque asumió que yo no reaccionaría, que me limitaría a aceptar el daño como si fuera un malentendido conyugal que debía resolverse en privado. Fue ahí donde entendí, con una claridad que nunca había tenido, que nuestra relación ya estaba destruida mucho antes de que ella intentara vender la casa. Yo había estado ignorando lo evidente por años, su necesidad constante de controlar, de apropiarse de lo que no era suyo, de moldear cada situación para salir beneficiada, incluso cuando eso significaba dejarme emocionalmente seco. Este fraude no fue un impulso aislado, sino la consecuencia natural de un patrón de conducta que yo había minimizado. El juicio no llegó a extenderse demasiado porque la evidencia era sólida. Finalmente, Laura aceptó un acuerdo para reducir su sentencia. A cambio de declararse culpable de fraude inmobiliario y falsificación, consiguió que se eliminaran otros cargos adicionales que la fiscalía consideraba agregados secundarios. Aún así, la pena acordada era significativa. Cuando se leyó la resolución, escuché su nombre asociado a una sentencia de varios años. No sentí alegría ni satisfacción personal. Fue un cierre necesario, pero no una victoria emocional. Lo único que sí sentí fue una especie de alivio silencioso, casi frío, que me permitió respirar con una estabilidad que no había tenido en meses. Durante este tiempo, mi abogado también había preparado el proceso de divorcio. No quise prolongarlo ni convertirlo en otro enfrentamiento emocional. Teníamos un matrimonio sin hijos y con finanzas separadas en su mayoría, así que los términos eran claros. Laura no tenía derecho a reclamar ninguna parte de mis bienes, especialmente después del fraude. Su propio delito la dejó sin argumento para exigir compensaciones, y la jueza que vio el caso del divorcio lo dejó claro desde el inicio. Aprobó la disolución sin mayores complicaciones. Cuando todo terminó, sentí como si hubiera cerrado una puerta que llevaba años oxidándose. No tuve que enfrentar ningún discurso final de su parte ni una conversación dramática. La distancia impuesta por la situación legal hizo que todo se diera con una frialdad que paradójicamente me ayudó a mantener la cordura. Unas semanas después, finalmente regresé a la casa. No para habitarla aún, sino para revisar nuevamente el estado del terreno, asegurarme de que todo estuviera en orden y tomar decisiones sobre las reparaciones pendientes. Entré solo, sin prisa, dejando que el silencio ocupara el espacio que antes llenaban discusiones, expectativas y presiones. Por primera vez desde que me entregaron la herencia, caminé por los pasillos sin sentir miedo de perderla, sin pensar que alguien estaba esperando el momento oportuno para arrebatármela. Me quedé un rato pausado en una esquina donde solía sentarse mi papá. No hice ningún ritual sentimental, ni hablé en voz alta, ni intenté buscar señales. Solo estuve ahí, entendiendo que algo en mí se había reacomodado después de toda esta experiencia. Rick también volvió a aparecer en escena. Me había pedido que, cuando todo estuviera cerrado, lo invitara a la casa para ver cómo había quedado. No como un acto simbólico, sino porque él también necesitaba cerrar su propio ciclo con aquella propiedad que por un instante creyó suya. Acepté sin problema. Cuando se presentó, caminó conmigo por el terreno, revisó cada espacio como si quisiera comprobar que nada se había perdido. No hubo incomodidad entre nosotros, solo un entendimiento implícito de que ambos atravesamos una situación absurda y desgastante, cada uno desde su lugar. Hablamos de la posibilidad de hacer un asado más adelante, una idea que no habría imaginado al inicio de toda esta historia, pero que terminó siendo una forma extraña de reconciliarme con el hecho de que no todas las personas involucradas en situaciones dolorosas llegan para quedarse como sombras. Con el tiempo, todo comenzó a asentarse. La casa volvió a ser mía sin cuestionamientos legales. Laura enfrentó su sentencia. El agente inmobiliario perdió su licencia. Y yo pude reorganizar mis finanzas, mis prioridades y mi estabilidad.
Lo que más me sorprendió fue notar cómo la ausencia de Laura se convirtió en un alivio que no esperaba. Con los meses entendí que la presencia de alguien que constantemente erosiona tu vida, tus límites y tu identidad puede sentirse como algo inevitable mientras estás dentro, pero cuando se va, el vacío que deja es más parecido a una liberación que a una pérdida. Hoy, cada vez que regreso a la casa, no la veo como un recordatorio del conflicto, sino como algo que sobrevivió a pesar de todo lo que intentaron hacerle. Ese pensamiento se convirtió en una metáfora de lo que también me ocurrió a mí. No salí ileso, no salí intacto, pero sigo aquí, con la oportunidad de reconstruir desde un espacio que casi me arrebatan. Y aunque nunca pedí venganza, lo que finalmente ocurrió fue algo que se acomodó solo, sin que yo tuviera que inclinarlo. Laura enfrentó las consecuencias de sus actos, y yo recuperé algo más valioso que la propiedad, la certeza de que no vuelvo a permitir que nadie cruce mis límites de esa manera. Con el tiempo, sé que la casa volverá a tener el ambiente tranquilo que alguna vez tuvo cuando mi papá estaba vivo. No sé si la habitaré siempre o si algún día decidiré venderla, pero esta vez será por decisión propia, no por la manipulación o el egoísmo de otra persona. Y mientras siga ahí, cada ladrillo será un recordatorio de que uno puede perder casi todo durante un proceso así, pero si logra sostenerse con firmeza, aún queda algo sobre lo cual reconstruir.